Y es que es tan profundo lo que el Señor habló desde la cruz, la vida del Maestro, que es imposible limitarnos simplemente a lo que Él dijo en aquel momento, sin ir atrás y ver qué precedió aquellas palabras que el Maestro declaró en la cruz. Las 7 palabras están saturadas de enseñanzas, enseñanzas que son vivas para todo creyente fiel. Como maestro vivió Jesús. Como maestro murió Jesús. En su resurrección continuó su vida pedagógica, enseñándonos a nosotros, amén, cómo debíamos vivir. ¿Qué nos enseñó Jesús? La palabra número 1 nos habló que nos enseñó a amar y a olvidar. Muchas veces nosotros amamos, perdonamos, pero muchos dicen yo perdono, pero no olvido, porque me hizo esto, esto y aquello. El Señor desde la cruz del Calvario nos enseña a amar aún a nuestros enemigos. En Mateo 5, 38 al 48, amén, el Maestro da un desglose allí, el Señor, de lo que es amar a los enemigos. Tomo de allí un versículo solamente, ya que el tiempo avanza, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cosa fácil? ¿Cosa fácil de lograr? En ninguna forma. No es fácil amar al enemigo. No es fácil amar, amén, y bendecir a los que nos maldicen. Es devolver el bien, el devolver con bien un mal. Sin embargo, esta es la teoría del Maestro. Esta es la enseñanza del Maestro, que no se queda en teoría, sino que va a la práctica en la cruz del Calvario, cuando Él expresa aquellas palabras que dicen, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amar y a olvidar. Jesús nos enseñó que tenemos seguridad en el cielo. Y no hay nada más que atemorice al ser humano que la inseguridad. No voy a preguntar cuántos duermen con la luz prendida, cuántos tienen la lamparita al lado de la cama, porque hay algo que siempre el ser humano le ha temido. Una de ellas es la oscuridad, otra es la soledad. Otro de los temores del ser humano es la incertidumbre del futuro. ¿Qué depara de mí? Yo estoy aquí ahora, pero ¿qué va a ser de mí mañana? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a estar? El Maestro nos enseñó que tenemos seguridad en el cielo. Le pudo expresar a aquel hombre que estaba a su lado, que moría en la cruz también por sus maldades. En aquella expresión, mientras injuriado por uno, el otro reconoce que el Salvador está a su lado y le hace una petición. Le pide misericordia al Maestro. Pide que el Maestro tenga misericordia de él en su último momento, y eso es la ventaja de servirle al Señor. Podemos muchas veces estar alejados de Dios, pero en un instante, en un momento, la vida puede cambiar. Aquel fue ladrón quizás toda su vida, pero allí en la cruz se convirtió en salvado, ya que el Maestro le dijo con seguridad, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 2, encontramos al Maestro expresando estas palabras muy hermosas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay seguridad para el cristiano, hay seguridad para que sirve al Señor de un cielo hermoso.
Jesús nos enseña, número 3, la responsabilidad familiar. Aunque pasando sufrimientos, el maestro, aunque injuriado, herido, ya clavado en la cruz, el maestro piensa en aquella mujer que está allí. Aquella mujer que le trajo al mundo por aquel alumbramiento divino. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. Dios no nos hizo a nosotros independientes unos de otros. Dios nos hizo parte de un núcleo, de una familia. Nos integró, amén, en familia a una sociedad donde nos necesitamos unos a los otros. Usted dirá, pastor, pero hay gente que verdad que son imprescindibles. Todos tienen un propósito. Todos tienen, a veces usted encuentra en su familia que hay alguien que es difícil, que es categorizado como quizás la oveja negra de la familia. Sin embargo, Dios tiene propósito con esa persona. No es excluida de los propósitos de Dios. De la manera en que Jesús se ocupó de su familia, de la manera en que Jesús se ocupó de su madre terrenal, también el Señor nos enseña a ocuparnos de nuestras familias. Que no nos desentendamos a la necesidad. Que no nos desentendamos cuando hay sufrimiento. Que no miremos solamente el sufrimiento nuestro. Porque es que lo que pasa muchas veces es que el sufrimiento nuestro lo abarca todo. El sufrimiento nuestro es tan grande y me encierro tanto en él que todo lo que yo puedo ver es lo que yo estoy sintiendo. Es lo que yo estoy padeciendo, es lo que hay en mí, es lo que yo necesito. Sin embargo, Dios quiere que un momento dado, aunque estemos sufriendo, podamos poner un alto y decir, ¿qué necesita mi hermano? ¿Qué necesita mi vecino? ¿Qué necesita aquel familiar que quizás tanto tiempo que no veo? A veces no hace falta mucho, mis hermanos. Solamente con tomar el teléfono y hacer una llamada y decir, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Jesús nos enseñó la responsabilidad familiar. Y Pablo, hablándole a Timoteo, 1 Timoteo 5:8, le dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces es importante, es imperativo, amén, el ocuparnos de los de la casa. Es importante, amén, mediante la circunstancia que tengamos, podamos ocuparnos de aquellos que tienen necesidad. Mire, no le niego que hay familiares que son difíciles de vivir con ellos. Usted lo sabe quizás mejor que yo. Ha pasado por circunstancias difíciles. Ha visto los atropellos. Ha visto, amén, el momento dado donde ha habido quizás abuso de confianza. ¿Cuántas cosas han pasado? El maestro con todo aquello nos insta a tener amor. La palabra también nos habla, mientras os sea posible, estar en paz con todos, buscar la paz con todos. Mire, sabemos que hay veces que no es posible, pero hay maneras de ayudar aún a la distancia. Hay veces que sabemos que la carga familiar es fuerte, pero la misericordia de Dios fue aún mayor. Nos enseñó, amén, a poder tener responsabilidad familiar. Número 4, el Señor nos enseña a llevar nuestras interrogantes al Padre. Mire, el ser humano está lleno de preguntas. Si pudiéramos ver dentro de cada mente, hay muchas preguntas. Hay muchos creyentes que están locos por llegar al cielo para preguntarle a Pedro, para preguntarle a Pablo, para preguntarle a Noé cómo fue el asunto de aquel diluvio.
Estamos llenos de preguntas. Muchas de las preguntas que tenemos no encontramos respuestas para ellas dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra aún hermandad cristiana. Muchas de las interrogantes del hombre tienen que ser llevadas directamente al Padre. Tienen que ser llevadas directamente a Dios. ¿Qué dice el Señor en esta palabra? Cuando expresa: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una interrogante que solamente Dios podía contestar. Y como solamente Dios podía contestarla, Él la hace a su Dios en aquel momento. A través de la distancia, de lo que fuera del pecado, del peso de la maldad, Dios solamente tiene la respuesta para muchas de nuestras preguntas. Cuando la soledad sea su compañía, cuando las circunstancias cambien, cuando se sienta solo, cuando se sienta abatido, cuando los interrogantes comiencen a florecer. Mire, le doy un consejo, aquí entre nosotros, para nadie más, aquí entre usted y yo. Vaya al Señor. Vaya al Señor. Cuando hay una interrogante poderosa en usted, pregúntele a Dios. Pregunten a la confianza de ir al Padre, que Él le va a declarar lo que usted necesita saber. Nos enseña Jesús, quinta palabra, a expresar nuestras necesidades. El maestro dijo: tengo sed. Él no pidió agua, simplemente expresó que tenía sed. No encubrió su necesidad fisiológica. Como hombre había drenado todo su cuerpo. Usted lo vio ahí en el video. Habían laceraciones por todo su cuerpo. Todos los fluidos habían salido de su cuerpo. Por lo cual era una necesidad fisiológica. Y el Señor de señores no lo esconde. Tengo sed. Nosotros tenemos que aprender cada día a expresar nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos, y ir al Maestro que conoce mejor que nosotros y poder llevarle a Él nuestra carga, poder llevarle a Él nuestra petición. Amén, que Él pueda conocer, amén, qué es lo que hay en mí. Ya, pastor, pero es que Él lo conoce todo. Si Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, pero qué bueno es cuando tú lo expresas con tus labios. Qué liberación hay cuando lo expresas con tu boca. De eso hacen una fortuna los psicólogos, porque la persona va a expresar lo que siente. Van a expresar lo que sienten, sus pesos, sus quejas, sus problemas. ¿Por qué no hacerlo ante el Señor? El Señor nos da la confianza de que vayamos a Él y podamos expresarle toda nuestra necesidad. La sexta palabra, el Señor nos enseña algo bien importante, iglesia, oído. El Señor nos enseña a culminar lo que comenzamos. A terminar, en otras palabras, lo que comenzamos a hacer. Qué triste cuando muchas veces hay proyectos en nuestras vidas y decimos: estoy determinado a hacer esto, pero a mitad de camino se acabó la gasolina, se acabó el empeño, se acabó el deseo, ya no hay deseo de continuar. Por X o Y razón, muchas veces no es culpa del pastor, es culpa del presidente, es culpa de la hermana, es porque me desanimaron, es porque me hicieron esto, es porque me hicieron aquello otro. El Señor desde la cruz nos enseña a terminar lo que comenzamos. La responsabilidad de consumar la obra, de terminar nuestros proyectos. Hay muchos de nosotros que la ilusión de la graduación de cuarto año nos llevó a pensar: voy a estudiar
tal o cual carrera. Y quizás comenzamos, pero a mitad de camino no se continuó. Se acabaron los deseos. Quizás en otras áreas de nuestra vida hemos comenzado con ánimo a desarrollar algún ministerio en la obra del Señor. Sin embargo, en un momento dado el enemigo tiró una ofensiva bien grande y poderosa sobre nosotros y decimos, no se puede. Los vientos son muy contrarios. No hay manera de yo comenzar o yo continuar con este proyecto. El maestro desde la cruz nos enseña a terminar, a consumar toda obra. El propósito que el Señor tiene para su vida no puede quedarse en blanco, no puede quedarse en el aire, no puede pasar por desapercibido. Él cumplirá su propósito en mí. ¿Puede decir usted un amén? Él cumplirá su propósito. Entonces, si Él va a cumplir su propósito, me toca a mí esforzarme a concluir aquella obra. La satisfacción de la vida cristiana es terminar la carrera. La Biblia no habla absolutamente nada de que Xiomarito estuvo en la iglesia mucho tiempo. Y por estar en la iglesia, después se cansó y ganó la carrera. Se le dio el premio, se le dio la corona de vida. No. La palabra habla de que aquellos que son galardonados son los que terminan. Pablo lo hablaba muy claro y decía, corred de tal manera que obtengáis el premio. Tienes que esforzarte para obtener el premio. Es verdad que el Señor lo hizo todo por nosotros, pero qué lindo sería yo recostarme solamente de que Él lo hizo todo. Hay muchos hermanos por ahí que están viviendo esa vida recostados de lo que Dios hizo todo. Y ya no hay nada más que hacer. Comer y dormir. Como el gato. Qué triste. La palabra habla de que somos nosotros llamados a correr esta carrera hasta culminarla. La satisfacción de la vida cristiana es terminar la carrera. Otherwise, en otra manera, mire, cerramos las puertas. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué el pueblo, el servir al Señor? La satisfacción de vivir en la vida de santidad, de vivir para Dios, es culminar la carrera. Es que podamos decir, testelestai, consumado es, he alcanzado la corona de la vida. Pablo, hablando de su culminación de la carrera, le dice a segunda de Timoteo, le dice allá a Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. La batalla que había que pelear de la vida cristiana, la he peleado. He guardado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me aguarda la corona de justicia. Entonces hay recompensa para que él termine la carrera. Yo no sé usted, pero ese asunto hoy en día, vemos en las escuelas y vemos en diferentes lugares que todo el mundo es ganador. Yo no entiendo eso. Ay, no, es que se pone sensitivo el muchachito. Se nos traumatiza. Mire, cuando estábamos pequeños y habían competencias en la escuela, habían ganadores y habían perdedores. Así mismo se decía, no, tú perdiste, tú no te llevas el premio. Y aunque llorara, aunque pataleara, aunque hiciera lo que hiciera, no había premio para el perdedor. Siempre hay un ganador. El ganador se lleva el triunfo. El ganador se lleva la carrera. Había un presentador de televisión en Puerto Rico que se llamaba el Tío Nobel. Y lo curioso del Tío Nobel es que, creo, si no me equivoco, la mente no me falla, había un ganador. Y entonces decía, hay un casi ganador. En el cielo no es así. En los caminos del Señor no es así.
no hay casi ganadores. Hay ganadores y hay perdedores. Hay cielo y hay infierno. Hay gloria y hay tormento. Por lo cual ahora el apóstol le enseña a Timoteo es que yo he peleado la buena batalla. Lo que me estaba a mí por pelear, yo lo peleé. Yo corrí la carrera como debía ser. He acabado la carrera. He guardado la fe. No volví atrás en ningún momento. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Juez justo. Aquel que sabe obrar justicia. Mire, la ley de la tierra. ¿Se acuerda la ley? Justicia. La mano, la venda, la balanza. El hombre abre los dedos y mira a ver para dónde guiar la justicia. Eso es triste, pero esa es la humanidad. Somos más justos para uno que para otros. Le hacemos un favor a uno, pero a otro se lo negamos. Sin embargo, Dios es justo y dará la retribución de vida a cada uno según fuera la obra de cada uno. Por lo cual el apóstol está bien claro que en aquel día el Señor que es justo es el que dará la corona de justicia. Y en aquel día no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Ahora yo pregunto, ¿cuánto aman la venida del Señor? Amén. Amamos la venida del Señor. Que Él pueda venir por su iglesia. Séptima palabra. Jesús nos enseña a morir. Ay, pastor, hablar de la muerte. Sí, tenemos que hablar de la muerte. El Señor nos enseña a morir en dos formas. A morir a nuestros deseos carnales, a morir a nuestra propia concupiscencia, a morir a nuestros propios, amén, deseos de obrar en el mar. La palabra del Señor nos dice que es necesario que muramos para que vivamos en Él. Tenemos que morir a lo carnal, tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a todas aquellas cosas que nos alejan del Señor. El Maestro nos enseña a morir. Aquel creyente le enseña a depositar su confianza en Dios en ese momento. Que puede descansar en paz. Jesús, habiendo terminado toda su obra, habiendo acabado todo, dice que entregó el Espíritu. Había seguridad en Jesús, que su Espíritu no iba a divagar por los aires. No iba a un lugar, iba a las manos del Padre. En aquel momento su espíritu eterno y su naturaleza divina estaban protegidas. En ese momento culminante de la cruz, lo único que separaba a Jesús del mundo visible, del mundo invisible, de la vida presente y de la vida eterna, era la muerte. Y si hay una separación como esta, que lo que me está separando de lo eternal, de lo terrenal, de la vida con mi Dios, es la muerte, entonces vale la pena morir. Entonces vale la pena entregar el Espíritu. Habiendo acabado todo, habiendo consumado la obra, Él entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte del creyente es de gran estima. Por eso los velorios y los funerales de los creyentes son los más hermosos. Porque aunque se llora, aunque se lamenta, pero cuando sabemos que aquella vida vivió para Dios, que aquella vida vivió en su integridad, su deseo para el Señor, nos gozamos. Y siempre decimos, está mejor que nosotros. Pasó a una mejor vida, pasó a una eternidad gloriosa. El Salmo 116, versículo 15 nos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Es el regreso a casa. Estamos prestados en esta tierra.
El Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de vivir. ¿Cuántos años? Usted no sabe, ni yo tampoco. ¿Qué tiempo nos ha dado el Señor en nuestro reloj biológico? No sabemos. Puede ser hoy el día final para algunos de nosotros. Puede ser de aquí una semana, de aquí a algunos años, no lo sabemos. ¿Qué quiere Dios? Que reflexionemos en su palabra, que en la muerte de los santos es estimada ante los ojos de Dios. Regresamos a casa de papá. Mire, nuestro Señor fue maestro en todas sus áreas, en todas sus facetas. Nos enseñó muchas cosas hermosas. Y el ladrón que estaba a su lado, aquel que le injuriaba, tenía razón en algo. Y es que él tenía el poder de bajarse de aquella cruz. Él tenía el poder para poder terminar aquello en cualquier momento. Sus heridas no eran suficientes para detenerlos. Los clavos que los sujetaban a la cruz no eran suficientes para detenerlos. 3 clavos, uno en cada mano, uno traspasando sus pies. Nada más que visualizar 3 clavos de la magnitud quizás de estos, que se ven tan lindos, se ven tan suaves. Yo estoy seguro que los que le tocaron al maestro eran mucho más porosos, eran mucho más rústicos. Aún aquellos clavos no eran suficientes para mantenerlos allí en la cruz. Al cuerpo lacerado, al cuerpo herido, ¿qué mantuvo al Señor en la cruz? ¿Qué aguantó al maestro en la cruz? Fue usted. Usted mantuvo al maestro en la cruz. Su salvación mantuvo al maestro en la cruz. Su salvación mantuvo a que el maestro pudiera completar la obra. La incomodidad de ser traspasado, de ser clavado, de que su espalda lacerada diera contra aquel madero rústico y las estillas de aquella madera penetraran su piel nuevamente. Aquella incomodidad la pasó por mí. Aquella incomodidad la pasó por usted. Aquel dolor lo pasó por nosotros. El maestro que había enseñado amor, que había enseñado paz, muere con dignidad, muere lleno de honor, habiendo completado la obra por usted y por mí. Por eso, si hoy todavía no ha aceptado al Señor y el sacrificio de la cruz, entienda que lo hizo por usted, que lo hizo por amor, que no fue la crueldad de los romanos que le gustaba colgar a la gente. Fue porque nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. La vida de nuestro Señor fue una constante enseñanza. ¿Para qué el maestro enseñó? Para que usted y yo vivamos mejor. Para que usted y yo vivamos en la gracia que el Señor nos ha dado. Para que abracemos la vida eterna en vez de la destrucción. Para que abramos nuestros brazos y digamos: Señor, yo te acepto, yo te necesito. Esa fue la enseñanza de la vida del maestro. Para que usted y yo vivamos una vida que nos lleve un día a compartir con Él en la gloria.